6:53 de la mañana, como siempre estamos en el tema social y a propósito del Día de la Mujer, estamos hoy por conversar con nuestra próxima invitada, Rosamelia González, profesora del Centro de Políticas Públicas y Educación Ejecutiva del IESA, profesora adjunta de la Escuela de Gobierno Lleras Alberto Camargo de la Universidad de los Andes, Colombia. Rosamelia, buenas tardes, buenos días, quise decir, bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Rosamelia, ¿cómo describir la presencia de la mujer en el mercado laboral actual en Venezuela? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, cuando digo nosotros, un equipo de investigadores allí en el IESA, de trabajar con los datos de la encuesta en COVID desde el año 2014 hasta el año 2021. Y en términos generales, la fuerza laboral venezolana cambió muchísimo en esos años, no solamente la femenina. Perdimos un montón de trabajadores, alrededor de 2 millones de personas digamos, se retiraron o desaparecieron de la fuerza laboral por diversas razones. Pero esa caída fue mucho más pronunciada en las mujeres que en los hombres, ¿no? Las mujeres llevaron la peor parte mientras los hombres, digamos, ocuparon como el 13% de caída durante esos años, para las mujeres fue alrededor del 25%, ¿no? Entonces, tenemos muchas menos mujeres al 2021. Lamentablemente no tenemos los datos actualizados a 2025. Pero probablemente las circunstancias no hayan cambiado demasiado en estos últimos 4 años. Profe, hablamos de generalidad, sobre todo cuando vemos los estratos, sobre el estrato joven, el estrato adulto, incluso adulto mayor, y visualizando todo este panorama con países cercanos. En Ecuador, por ejemplo, hace unas semanas vimos un informe de Ecuador donde decía que mujeres adultas y sobre todo las jóvenes mujeres eran las más excluidas del sistema laboral en Ecuador. En Venezuela, ¿qué pasa cuando segmentamos jóvenes, adultas y adultas mayores al momento de trabajar? Bueno, en Venezuela se ha producido un fenómeno que es un poco distinto al del resto de América Mm. Latina por el fenómeno migratorio, ¿no? O sea, haber perdido tantos venezolanos que salieron del país ha hecho que nuestra fuerza laboral sea más envejecida que en el resto de América Latina, ¿no? Entonces, digamos, las mujeres jóvenes salen del mercado laboral porque tienen que dedicarse digamos, con mayor frecuencia que antes al cuidado no solamente de los niños, sino también de los adultos mayores que quedaron atrás, digamos, fuera con el fenómeno migratorio. Pero también tenemos, igual que hombres, más mujeres en edad adulta trabajando, ¿no? O sea, el grupo de mayores de 40 años en Venezuela en este momento tiene una participación muchísimo mayor de lo que hubo en el pasado debido a ese fenómeno migratorio. ¿Cuáles son los grandes cambios, los más sustanciales que ha vivido la mujer en el tema laboral en los últimos tiempos hasta el presente? Bueno, es interesante porque así como ha habido amenazas en términos de esa caída tan pronunciada en la participación de la mujer, vale decir que Venezuela tiene ahorita la peor participación femenina de toda América Latina. Cuando nosotros llegamos a tener digamos, en ese sentido éramos como de avanzada hace algún tiempo, ¿no? Ahora estamos por detrás inclusive de países como Ecuador, que se acaba de mencionar, ¿no? Pero una cosa interesante que ha pasado en los últimos años es que con ese fenómeno migratorio que sacó en primer lugar a muchos hombres del mercado laboral, también abrió algunas oportunidades para las mujeres, ¿no? Particularmente en la gerencia media, ¿no? Eso no proviene de este estudio que mencioné recién, sino de otro que hicimos hace algunos años con el apoyo de la Embajada Británica, donde pasamos una encuesta a diferentes empresas en Venezuela, particularmente empresas del sector formal,
y una cosa que se veía era que esa salida de hombres de la gerencia media había abierto oportunidades para las mujeres. Sin embargo, eso no quiere decir que las mujeres lleguen a los cargos más altos en las empresas, ¿no? Sigue presentándose ese fenómeno que se conoce como el techo de cristal, ¿no? Donde las mujeres llegan hasta una cierta posición en la organización, pero después tienen muchísimas dificultades para llegar a los niveles más altos y los niveles directivos. Ahora, profe, cuando hablamos de causas, me llama la atención que dice que Venezuela cambió esa relación, sobre todo que nos dice que hoy tiene una peor participación de América Latina. Cuando buscamos el fondo del problema, ¿por qué llegamos aquí? Estamos hablando de un tema de machismo, estamos hablando de un tema ya de estructura laboral que así se conformó y no ha cambiado, u otras razones. Bueno, es una combinación de, que como dije, afecta a toda la fuerza laboral, ¿no? Pero es una combinación entre el deterioro económico que todos conocemos, ¿no? Que ha ocurrido en el país, muchas menos oportunidades, mucho menos empleo, pero también de los efectos de ese fenómeno migratorio, ¿no? Porque en primer lugar, ese fenómeno migratorio fue muy masculino, ¿no? O sea, salieron en primer lugar los hombres, dejando atrás mujeres, niños y ancianos, ¿no? Entonces las mujeres tuvieron digamos que tradicionalmente se han hecho cargo del cuidado de los niños, ahora tienen una carga mayor de la que tenían antes porque ya no tienen con quién compartir esas funciones. Y además también tienen a su cargo el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Que también forma parte de ese fenómeno de envejecimiento de la población venezolana, ¿no? Entonces, eso aunado digamos, la falta de un sistema de apoyo para que las mujeres trabajen, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la encuesta tabulamos los datos sobre los trabajadores que contaban con servicio de guardería, ¿no? Y eso prácticamente es cero al día de hoy, ¿no? O sea, eso que era, digamos, una obligación en las empresas, ahora es una porción insignificante, ¿no? Entonces, las mujeres, y lo digo por conocimiento, por experiencia propia, necesitamos para poder seguir digamos, nuestra carrera, de un sistema de apoyo que puede ser familiar o puede ser institucional, ¿no? Entonces, si no es familiar, hay que costear eso, ¿no? Y eso, no todas las mujeres tienen los recursos y las oportunidades para costear ese sistema de apoyo. Disculpe si le resulto reiterativo, pero me parece muy importante tener idea en este sentido, si es más difícil en la Venezuela de hoy para una mujer conseguir trabajo que para un hombre, incluso más allá de las edades, ¿no? Ciertamente, ¿no? Porque las mujeres traemos toda esa carga, por ejemplo, si eres joven y estás en edad reproductiva, las empresas tienen mucho miedo de que salgas embarazada, ¿no? Entonces, con las consecuencias que eso trae, ¿no? Entonces, si eres adulta, entonces, bueno, son otro tipo de asuntos, ¿no? Entonces, siempre estamos compitiendo en desventaja, digamos, con los hombres en el mercado laboral. Profe, nos queda un minutico. No sé si llegaron a analizar, tienen algún tipo de estimación de cifras de cuántas mujeres que están en periodo laboral o en etapa productiva pudieron haber salido de Venezuela en estos últimos años, sobre todo cuando usted hace mención que parte de la fuerza laboral masculina salió, pero hay cálculos si nos referimos a la parte femenina como tal. Lo que nosotros vimos, lo que pasa es que esos datos no son muy buenos, ¿no? Porque en COVID no siempre preguntó sobre el tema migratorio, ¿no? Eso empezó a aparecer, si mal no recuerdo, en la encuesta del 2017, o sea que no tenemos datos ni de 2014, ni 2014, 15 y 16. Pero lo que se ve es que, con lo cual eso no es representativo, o sea, yo no te puedo decir que esa sea una cifra confiable, pero lo que se ve es que al principio
había una mayor proporción de hombres saliendo del país que de mujeres, ¿no? Eso se fue equiparando con el tiempo, ¿no? También y eso lo vemos anecdóticamente en la gente que conocemos, ¿no? Que primero se iba el hombre y después que estaba establecido, entonces se iba la pareja y los hijos, pero en términos generales todavía tenemos más mujeres que permanecieron en el país en comparación con los hombres que han salido. Bueno, profesora, muchísimas gracias por este análisis tan oportuno, siempre necesario. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Rosa Amelia González, profesora del Centro de Políticas Públicas y Educación Ejecutiva del IESA, profesora adjunta de la Escuela de Gobierno Lleras Alberto Camargo de la Universidad de los Andes en Colombia. Volveremos.